Bienvenidos a este segundo culto de predicación de la palabra de Dios. En este mes estamos celebrando la Semana Santa, ¿no? Pero básicamente para el creyente todos los días es una Semana Santa, ¿no? Donde recordamos el precioso sacrificio de Jesús. Aprovechamos esta oportunidad para que nosotros más bien prediquemos a las personas que de alguna manera están equivocadas con respecto a la obra de Jesús. Incluso el día de hoy vamos a celebrar, ¿no?, la Santa Cena, que es un tiempo de gozo donde nosotros recordamos ese precioso sacrificio de amor por todos nosotros. Y bueno, vamos a desarrollar esta serie, ¿no?, que nosotros hemos puesto, ¿no?, por las redes sociales, que es En Memoria de Mí, donde vamos a explicar lo que implica solo la obra de Jesús, ¿no? Tanto la muerte, la sepultura, la resurrección, y que Él vuelve por segunda vez. Y la iglesia tiene que estar preparada, ¿no? No solamente entendiendo los tiempos, ¿no?, que estamos viviendo. Si nosotros prendemos, ¿no?, por un rato las noticias, vemos todo es caos, todo es muerte, todo es sicariato, todo es realmente delincuencia. Y es que realmente nosotros debemos entender que son los últimos tiempos que estamos viviendo y tenemos que estar preparados para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Y bueno, el tema que vamos a compartir se llama El Rey que venció a la muerte. Y es un tema muy importante para que nosotros podamos ser impactados, ¿no? Porque a veces se piensa que la muerte de Jesús, ¿no?, como los católicos que piensan que es porque ellos recuerdan a un Jesucristo muerto. Incluso dentro de sus templos encuentran a un Jesucristo, a una estatua muerto. E incluso la semana pasada ellos celebran, ¿no?, su Domingo de Ramos, la entrada triunfal, donde ellos simbólicamente están totalmente equivocados. Nosotros no realmente debemos recordar un Jesucristo muerto. Jesucristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos, ¿no? Y eso es lo que nosotros predicamos, ese evangelio nuevo, diferente, que nosotros debemos impactar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 19, versículo 28 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienes? Dice así, Juan 19, versículo 28 en adelante. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre, una esponja, y poniéndolo en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar para que podamos reflexionar de estas palabras poderosas. Estas son las últimas palabras del Señor Jesús. Y esa palabra realmente es tan poderosa que tiene que impactar nuestras vidas para que en este tiempo nosotros vivamos un entendimiento claro de lo que Él hizo por nosotros y podamos nosotros compartirlo con las personas que no lo conocen. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por haber cantado, Señor, estas preciosas alabanzas. Y ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, obrar en nuestras vidas, que prepares nuestros corazones para que podamos atender a tu palabra con un corazón dispuesto y entendido, Señor, de lo que tú quieres que podamos hacer. Gracias, Señor. Dejamos todo esto en tus benditas manos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien.
Este pasaje del capítulo 19 nos explica todo ese proceso, ¿no? Tanto de la muerte y la crucifixión de Jesús. Pero nosotros entendemos que la vida del hombre es, como dice Santiago, es una neblina, estamos de paso. Hablar de la muerte en este tiempo nadie quiere escuchar, ¿no? Si tú le preguntas en tus conversaciones, ¿tú hablas de la muerte? Muchos te van a decir, no, eso no se habla, ¿no? Pero de alguna manera nosotros siempre estamos expuestos a la muerte, tanto a enfermedades, a familiares y amigos. La situación misma en nuestra sociedad, que se habla de muerte, caos. Y creo que si nosotros vemos de manera correcta la brevedad de la vida, eso nos debe llevar a nosotros a ser conscientes de la dependencia de Dios y enfocarnos en su palabra para tener una visión correcta de la cruz de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Nosotros entendemos que producto del pecado de Adán, ¿no? Por la desobediencia, ¿no? Todos los hombres pecaron, ¿no? Pero por la gracia de Dios nosotros somos restituidos en una salvación y vida eterna. Ahora, si nosotros analizamos, en el primer Adán afectó temporalmente nuestra vida. Él no murió instantáneamente, pero sí trajo consecuencias, ¿no? Trajo a la humanidad en pecado y ese pecado arrastra a la generación en generación hasta nuestros días. Pero también entendemos que por la obra de Jesús trae restauración y vida eterna. Y si nosotros nos enfocamos en la obra de Cristo, afecta eternamente para ver la muerte de manera diferente. Y la muerte de Cristo era absolutamente necesaria para que nosotros podamos tener esa salvación. Era necesaria. Porque por nuestros pecados, ¿no? Desde Adán hasta nuestros días, lo que nosotros merecemos es la condenación en el infierno, la paga justa por nuestros pecados. Pero también entendemos que por la obra de Jesús, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos, trae esperanza de vida. Y saber que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, tenemos salvación y vida eterna. Y por medio de la fe, como dice en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, se gloríe. Y la salvación realmente está completa. Pero Jesucristo tuvo que experimentar la muerte para que el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, pueda traer salvación y vida eterna. Ahora, vamos a nosotros desarrollar dos puntos que nos permitan a nosotros ver de una manera diferente el resultado del poder de Cristo sobre la muerte. El resultado del poder de Cristo que venció, ¿no?, a la muerte, al pecado, a todo principado y potestad, y ahora Él está reinando en su gloria. Él no está muerto. Nosotros no tenemos que recordar a un Jesucristo muerto, sino a un Jesucristo resucitado, que está vivo, que está con su iglesia en este momento, contemplando, siendo alabado y exaltado a Él. Y Él es la que permite que la iglesia siga adelante bajo esta esperanza que tenemos. Y la muerte es necesaria para traer salvación a los hombres. Ahora, lo primero que nosotros decimos es que debemos mantener nosotros enfocados en Cristo para no temer a la muerte. Ahora, yo sí te hago la pregunta, ¿tienes miedo a la muerte? Muchos van a decir, de ese tema no quiero hablar. Ese es un tema que no podemos tratarlo. Pero tarde o temprano, todos vamos a enfrentar la muerte en algún momento. Hay personas que desde que nacieron murieron. Niños están en estos momentos en los hospitales. Están entre la vida y la muerte. Niños que fallecieron.
adolescentes que fallecieron, jóvenes. Nadie realmente sabe en el momento que va a partir. Pero todos nosotros en algún momento vamos a enfrentar la muerte, tarde o temprano. Esta palabra que el Señor Jesús dijo, consumado es, esta palabra en el original tetelestai, una palabra contundente, una palabra que nos dice con respecto a que todo está pagado. Esa deuda que nosotros teníamos por nuestro pecado, ya Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Ya la salvación está dada. No requiere mérito humano para poder complementarla. En esta Semana Santa, ¿no? Mucha gente empieza a hacer de alguna manera sacrificios, ¿no? En una oportunidad en las noticias se veía a personas arrodilladas subiendo el Cerro San Cristóbal. Imagínate, arrodilladas. ¿Cómo terminaban sus rodillas? Sangrando. Pero ellos realmente llegaban ahí diciendo, sí, yo he hecho esto por Cristo. Nada de eso. Ya Jesucristo lo pagó todo en la cruz. Esa deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados fue cancelada con su vida. Y nosotros debemos meditar constantemente en la victoria de Jesús, que tuvo que Él experimentar la muerte por amor a nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él es el único que realmente nos da la seguridad de tener esa salvación. Pero tuvo que enfrentar la muerte, así como nosotros en algún momento vamos a enfrentar la muerte, pero no enfrentemos desde un punto de vista de temor, de decir, ¿a dónde me voy? El creyente, el Hijo de Dios, sabe que en el momento de su partida, dice que es olor fragante la muerte, la partida de los santos. Y creo que nosotros tenemos que cambiar el enfoque de la muerte para poder vivir de una manera diferente en la vida que es en Cristo Jesús. Este autor, William Perkin, dice algo interesante. Dice, la muerte deja de ser una plaga o castigo y de una maldición se convierte en una bendición y se convierte en una vía entre la vida eterna y la vida terrenal y la vida eterna. Y es una nueva compuerta por la que pasamos en este mundo y entramos al cielo. Interesante. Esta es una compuerta, dice, en esta vida terrenal y la vida eterna. Ahora, ¿lo vemos nosotros de esa manera? ¿Tenemos el enfoque claro con respecto a la muerte? ¿O ese tema de repente nosotros no lo queremos tratar? Pero el mismo Jesucristo, el Eterno, vino a este mundo, tomó forma humana, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él experimentó la muerte para que nosotros, en base a lo que Él hizo, podamos experimentar la vida eterna que es en Cristo Jesús. El salmista decía estas palabras, Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Interesante. El contexto del salmista está hablando del buen pastor, ¿no? Que está apacentando, guiando a sus ovejas. Pero él dice también algo muy interesante. Dice, aunque ande ante enemigos, aunque mi vida de repente esté siendo afectada, ¿no? Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, si pues por la transgresión de uno solo, ¿de quién es ese uno solo? ¿Quién es ese uno solo? Adán, ¿sí? Reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo. ¿Qué dice? Jesucristo.
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, ¿cómo yo me hago partícipe de ese regalo de la gracia y el don de la justicia? Cuando yo me arrepiento de mis pecados y reconozco a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Desde ese momento, ya la muerte ya no tengo que temer, porque ya tengo la salvación, la vida eterna. Hay muchos creyentes que piensan que la salvación se pierde. Y muchas veces utilizan textos fuera de su contexto para decir, sí, la salvación se pierde, aquí lo dice. Pero si nosotros analizamos la Biblia, tanto el estudio de Romanos, Efesios, Gálatas, ¿no?, que hablan con respecto a esa salvación, ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Ya la deuda está pagada, Él murió por nuestros pecados. Y si nosotros hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, ya tenemos la vida eterna. Ahora, sí, una vez que yo entiendo esa verdad, lo que Dios quiere que pueda andar, ¿no?, en santidad y que mi vida realmente refleje ese cambio de vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero eso es otra cosa. Pero la obra de Cristo, la deuda ya fue pagada en la cruz del Calvario. La salvación está dada. Yo no tengo que temer. Si en algún momento, sea por enfermedad, sea el momento de partir, yo estoy completamente seguro, estoy en paz con Dios que me voy al cielo. Pero no tengo nada que temer. 1 Corintios 15, 56, 57 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice así, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es por medio de esa obra de Jesús que nosotros realmente podemos saber que la deuda ya fue cancelada. Ahora, por la muerte de Cristo, nosotros tenemos salvación y vida eterna, lo dice la palabra. Si nosotros aplicamos esta palabra consumada es, o se pagó la deuda, nosotros debemos ser conscientes del triunfo de Jesús sobre la muerte y algo valioso que se vuelve en nuestras vidas. Por eso que cuando nosotros compartimos el Evangelio de Jesús, tenemos que hablar de la muerte. Que Jesucristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día de los muertos y Él vuelve pronto. Ese es el Evangelio de Jesús. Y nosotros tenemos que predicar como algo valioso, no desde una posición de temor, ¿no?, sino una posición de que ahora en Cristo nosotros somos más que victoriosos y por medio de esa obra perfecta podemos tener confianza, seguridad y esperanza que produce paz en nosotros, pero tenemos que tener una mirada puesta en lo eterno. Por eso que el pasaje de Colosenses capítulo 3 dice, si habéis resucitados con Cristo, poned la mira en las cosas eternas, las cosas de arriba, ¿no? No en las terrenales. Mayormente nosotros nos enfocamos en lo terrenal, en lo pasajero, pero recuerda, si tú eres un discípulo de Jesús, si tú has entendido el Evangelio, lo que Cristo hizo por amor a nosotros, tanto en su muerte, en su sepultura y su resurrección, nosotros tenemos esperanza y tenemos vida eterna. Y de esa posición diferente, de ese enfoque diferente, podamos compartir el Evangelio a las personas que no tienen esperanza. Muchas personas te van a decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Yo justo en Semana Santa reflexiono con respecto a la obra de Jesús. Pero si tú le preguntas, ¿qué pasaría si el día de hoy mueres? ¿A dónde te irías? ¿Y por qué? Muchos de ellos no van a tener una respuesta. Y tú tienes que hablarle el Evangelio, pero con esperanza, con convicciones.
por lo que Cristo hizo y la obra del Espíritu Santo obrando en tu vida, que comparte esa verdad, pero con gozo, manteniendo el enfoque correcto de lo eterno. Todos nosotros somos pasajeros, estamos de paso por esta tierra, pero nuestro enfoque principal es qué recompensas vamos a recibir cuando Cristo esté reinando en el cielo con nosotros. Te puede decir: bienvenido, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, o vas a entrar como 10.5, así, ¿no? A las justas. ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo va a ser tu encuentro con Jesús? Mira las palabras de Pablo a la iglesia de Filipos. Eso está en el capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice: pero cuántas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no temiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El enfoque correcto de la muerte de Jesús. ¿Era necesaria? Sí, porque si Cristo no moría en esa cruz, nosotros todavía estuviéramos muertos en nuestros pecados, destinados a la condenación y al infierno. Pero eso no fue así. Jesucristo tuvo que enfrentar la muerte por amor a cada uno de nosotros, pero lo enfrentó desde una posición victoriosa, porque Él resucitó al tercer día y Él está vivo. Y nosotros ahora, entendiendo esa verdad, eso genera gozo, esperanza, confianza de que nosotros, si morimos en cualquier momento, vamos a ir con Él. Algunos más se aferran a lo terrenal, pero en algún momento nosotros vamos a enfrentar la muerte, sea los medios que Dios use. Pero es una compuerta donde nosotros pasamos de lo terrenal a lo eterno. Y debemos verlo de esa manera, así como Cristo lo hizo por nosotros. En segundo lugar, una vez que yo tengo el enfoque correcto, debemos vivir nosotros de una manera diferente. Esta palabra, cuando dijo entregó su espíritu, ¿no? Si tú analizas, ¿no? Una vez que dijo tengo sed, estaba allí, dice, una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra entregó el espíritu, podemos usar algunos pasajes paralelos, ¿no? En Mateo habla de que Él gritó y dijo y entregó su vida, ¿no? Pero ese es un aspecto voluntario, porque nadie le quitó la vida al Señor Jesucristo. Cristo, en completo control, Él decidió entregar su vida al Padre. ¿Dónde lo encontramos eso? Vamos a ver algunos pasajes. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el capítulo 19, versículo 33, ¿no? Nos habla de ese acontecimiento, ¿no? Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.
y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Interesante lo que nos dice. Jesucristo no lo mataron, como muchas veces hemos escuchado. Jesucristo entregó su vida, que marca mucho la diferencia. Él, en completo control de la situación, Él fue el que dio su vida por nosotros. A pesar de que esa lanza traspasó el costado, ¿no? Porque el escenario era de que las personas, si estaban vivas, tenían que romperle las piernas, pero a él, como ya había muerto, le pusieron esta lanza que traspasó su costado. Interesante también que después Tomás, uno de sus discípulos, ¿no?, que había escuchado de que Jesús murió y resucitó de los muertos, él le dijo: si yo no veo el hueco de sus manos y de sus pies y la lanza que traspasó su costado, yo no creeré. Y 8 días después el Señor Jesús se presenta resucitado ante sus discípulos. Le dijo: Tomás, mira mis manos y mis pies y la lanza que traspasó mi costado. Y también dice algo muy interesante. Después de que él dijo: sí, Señor mío, Dios mío, no reconoció Tomás. Pero él dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso nos toca a nosotros. Nosotros no hemos estado contemplando la muerte de Cristo en esos momentos que sucedió. Tampoco hemos contemplado la resurrección de Jesús en ese momento que sucedió. Nosotros lo recibimos por la fe y somos bienaventurados, como lo dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. ¿Creyeron en qué? En que Jesús venció a la muerte, fue sepultado, por 3 días estuvo ahí, pero al tercer día Él resucitó de los muertos y Él nos da la seguridad, la certeza de que esa salvación ha sido recibida. Ahora, considerando la realidad de la muerte, eso debe influenciar en nuestra manera de vivir en el presente. La muerte es un enemigo que ya ha sido vencido. Realidad de la muerte debe llevarnos a influir cómo debemos vivir. No solamente entender que ya fue pagado todo eso, ¿no? La deuda fue cancelada por Jesús, sino ahora que nosotros estamos en Cristo debemos vivir de una manera diferente al mundo. Ya no somos esclavos del pecado porque ya Cristo nos hizo libres y debemos vivir una vida agradable a Dios, tanto en mi manera de hablar, tanto en mi manera de pensar y en mi conducta, y todo lo que esté a mi alrededor puedan estar realmente conociendo que es una persona que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Creo que hay un error por ahí. Sí. Bueno, se fue. Dice así, Eduardo Martonado dice: si vivimos cada día como una preparación para la eternidad, la muerte se convierte en un paso lógico y esperado en nuestro viaje espiritual. Ya no es un enemigo temido, sino una puerta a la eternidad que hemos estado esperando y preparando durante toda nuestra vida. Interesante. Ahora, ¿pensamos de esa manera? No es solamente decir lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, como dice, ¿voy a vivir mi vida como se me da la gana? No, ya somos responsables de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora que tenemos a Cristo, necesitamos nosotros caminar de una manera diferente. Vamos a ver 2 pasajes. Primero vamos a Hebreos. Esto vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10, 10 al 18. Dice así:
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nos dice verdades profundas. Si ya ese sacrificio fue dado, ahora ¿cómo yo debo vivir? ¿Lamentándome? ¿Viviendo una vida esclava del pecado? No. Ya somos responsables delante de Dios ahora que nosotros tenemos a Cristo y tenemos que vivir una vida diferente. Ya Cristo pagó la deuda. Ya Cristo realmente venció al pecado, a la muerte y a todo principado y potestad. Y ahora nosotros, por la fe en Jesucristo, también somos victoriosos en Él. Ahora, con eso no estamos diciendo de que nunca vamos a pecar. Todos nosotros pecamos. Pensamiento, palabra, conducta, pecamos. Pero tenemos la esperanza, ¿no? Como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa es la ofrenda que se dio para que nosotros vivamos en este tiempo de una manera diferente. Ahora, eso implica morir a uno mismo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Si Cristo Jesús murió en esa cruz, Él resucitó de los muertos, Él nos dio la victoria, ahora yo tengo que vivir muriendo a mis apetitos carnales y que mi vida realmente refleje que vivo para Cristo. Y ahora, en este pasaje de Hebreos 10, del versículo 19 en adelante, nos habla de 3 exhortaciones que debemos nosotros prepararnos para la venida de Cristo. La primera es acercándonos confiadamente al trono de la gracia. En segundo lugar, mantengámonos firmes, dice. ¿Firmes en qué? En las convicciones, en la seguridad de esa salvación que tenemos en Cristo, pero también considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque Cristo vive. Vayamos a estos pasajes para poder tener una lectura como mencionábamos. Dice Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra de Dios. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, yo te hago la pregunta, si tú entiendes claramente la obra de Cristo, ¿cómo estás viviendo? En la expectativa correcta con respecto a la muerte, pero también un enfoque claro con respecto a que Él viene pronto. A veces decimos, bueno, sí, Cristo viene, pero no sabemos, de repente puede ser 10 años, 20 años. Que Cristo venga, algunos jóvenes dicen que cuando yo tenga 40 años, me case, tenga hijos y Cristo venga. Ahora, nosotros tenemos que tener esa expectativa enfocados con respecto a lo que Cristo hizo por nosotros, en el presente vivir una vida agradable delante de Dios, que siempre estemos dispuestos a escuchar la palabra, que la sangre de Cristo pueda limpiarnos todos los días, luchando para que el pecado no nos vuelva a esclavizar, sino libres. Pero también que nosotros podamos predicar a un Jesucristo que viene pronto. Y esta Semana Santa es una oportunidad que nosotros tenemos para traer a un amigo para que escuche el Evangelio. Tenemos el día jueves, viernes, sábado en los ministerios juveniles, el día domingo por la mañana, predicación de la palabra, en la noche también. Hay oportunidades para que la gente escuche el Evangelio. Y se requiere tú, que has entendido esa verdad, y entendiendo realmente que Cristo viene pronto, debemos predicar el Evangelio a toda criatura, porque de eso se trata. No solamente conocer lo que Cristo hizo, sino eso debe impactar nuestra vida, nuestros corazones, de tal manera que nos mueva a actuar en base a lo que Cristo nos ha mandado. Y esa es una responsabilidad que vamos a dar cuentas delante de Dios. Concluimos. Todos los días, ¿no?, debemos recordar y proclamar la obra completa de Cristo en la cruz por nuestros pecados, y no solamente en Semana Santa. Es una oportunidad, sí, para la gente del mundo, ¿no?, porque justo estos días en los trabajos mayormente les dan descanso, ¿no? Algunos aprovechan para viajar, para hacer otras cosas, pero el creyente no tiene que aprovechar estas fiestas para viajar, sino es una oportunidad para que nosotros, entendiendo esa verdad, podamos nosotros predicar a Jesús, y no hay excusa para eso. La muerte de Cristo nos da confianza y seguridad frente a su victoria para tener una vida victoriosa. Yo te hago la pregunta, ¿vives la vida victoriosa? Si Cristo Jesús lo dio todo por amor a nosotros, Él venció al pecado, a la muerte y a todo principado y potestad. ¿Ahora tú estás viviendo para Él? ¿Tu vida es olor fragante a Él? Por eso que la palabra dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro frente a las necesidades. Y cuando uno está consciente de esto, constantemente está yendo a la cruz del Calvario para que nosotros podamos realmente ser limpiados y ser fortalecidos para poder caminar en esta vida que nos lleva a que cada vez más nos podamos parecer un poco más a Cristo. No conforme a cualquier humano en este planeta, sino conforme a Cristo, porque somos discípulos de Jesús. Y debemos seguir las pisadas de Jesús. Debemos andar como Jesucristo anduvo, lo dice la palabra de Dios. Pero también nosotros tenemos esta oportunidad, ¿no?, preparándonos con esperanza en la venida de Cristo y predicando el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? Hay un grupo de hermanos que se reúnen los días jueves, los días sábados, se van a Torre Blanca, se van a Loma de San Felipe y están ellos predicando el Evangelio. Ahora, ¿qué va de los demás? Siempre ha habido oportunidades, ¿no? Cuando ha venido el pastor Pablo Lavalle, han venido los misioneros,
Pero, ¿qué de ahora? ¿Continuamos nosotros predicando el Evangelio en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro vecindario, con nuestros amigos? ¿Si seguimos realmente nosotros predicando el Evangelio? ¿O es algo que nos lleva a quedarnos callados para que no caer mal a las personas que nos rodean? ¿Qué estamos haciendo con eso? Si Cristo Jesús pagó un alto precio por amor a cada uno de nosotros, ahora nosotros vivamos una vida apartada del pecado, pero también mientras que Cristo viene por segunda vez, predicamos el Evangelio a toda criatura. Y eso es una responsabilidad de todo discípulo de Jesús. No es solamente de un grupo de hermanos, sino es de cada creyente que ha entendido esa verdad, vive su vida enfocada a esa verdad. Por eso que Hebreos 12:1 dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Mantengamos enfocados. El Rey de nuestras vidas resucitó, venció a la muerte y nosotros debemos vivir también enfocados a esa verdad. Vamos a orar. Ahí donde estás, toma unos minutos para que tú puedas orar a tu Dios. Si Dios ha hablado a tu corazón, toma decisiones con respecto a tu vida y empieza a tomar decisiones concretas, pasos firmes con respecto a lo que Cristo quiere que hagas por Él. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias Señor te damos por tu bendita palabra, Señor. Gracias Señor porque hemos entendido esta verdad, Señor. Que esta verdad, Señor, nos lleva a cambiar ciertos paradigmas, ciertos enfoques. Y Padre, ayúdanos a vivir claramente, Señor, con una expectativa del reino, Señor. Perdónanos, Padre, todos nuestros pecados. Si hemos pecado, bendito Dios, por medio de la sangre poderosa de Cristo, podamos ser limpiados de todo pecado y de toda maldad. Y Padre, ayúdanos en este tiempo a vivir una vida agradable delante de ti, acercándonos al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro frente a todas nuestras necesidades. Perdónanos, Padre. Y te pedimos, bendito Dios, que nos mantengas en expectativa de tanto lo que Cristo hizo por nosotros, pero también a entender de que Él vuelve pronto, Señor, por una iglesia santa y pura delante de ti. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que tú, Padre, obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos, tú puedas, Padre, obrar poderosamente en sus vidas. Y Padre, si aquí todavía hay alguien que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, sé tú, Padre, obrando en su corazón para que se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Padre, sé obrando en su corazón para que la muerte no le lleve al temor, a la falta de esperanza, sino pueda tener esperanza en Cristo Jesús, salvación y vida eterna. Padre, te pedimos todo esto para que tú bendigas a tu iglesia y nos ayudes a caminar como tú quieres. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos, Padre, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amado Salvador. ¿Y su iglesia dice? ¿Y su iglesia dice? Amén, hermanos. Dios le bendiga y pueda saludar al hermano que está al costado y decirle, ánimo, prediquemos el Evangelio de Jesús. Dile.